Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que créanme, va a encender las redes sociales. Prepárense para un vídeo lleno de drama, emoción y por supuesto, mucha conversación. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias del corazón turco, específicamente en un bombazo que ha dejado a todos con la boca abierta. El título lo dice todo. 26 de junio de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Están listos para el chisme? ¿Están listos para el análisis? ¿Están listos para desmenuzar cada detalle de esta bomba? Pues abróchense los cinturones porque este vídeo va a ser un viaje. Para aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con las series turcas, las celebridades, el mundo del espectáculo y por supuesto el amor. Y hablando de amor, las noticias que les traigo hoy son explosivas. Así que si son fans de Hande Erçel, Kerem Bürsin, o simplemente les encanta el drama y el chisme, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor enorme: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué fue lo que pasó el 26 de junio de 2025. La historia de Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm y su química traspasó la pantalla. El amor floreció, y los fans enloquecieron. Todos, desde los más fervientes seguidores hasta los casuales espectadores, querían verlos juntos en la vida real. Y, oh sorpresa, sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem se enamoraron, se convirtieron en la pareja del momento, y parecían destinados a ser la pareja perfecta. Compartían fotos juntos, asistían a eventos públicos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales. Era un amor que inspiraba, un amor que nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Muchos especulaban sobre el futuro, sobre el matrimonio, sobre una vida juntos. Parecía que todo iba viento en popa, un amor que desafiaba el tiempo y las adversidades. Los paparazzis los seguían a cada paso, capturando cada momento, cada sonrisa, cada gesto de cariño. Las revistas del corazón los adoraban, dedicando portadas y reportajes a su idilio, a su complicidad, a su supuesta felicidad. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, aprovechando su popularidad y el impacto que generaban en el público. Todo era perfecto, idílico, como una película romántica que nunca terminaba. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Rumores, especulaciones, pequeños roces. Siempre hay un poco de tensión en el mundo de las celebridades, ¿verdad? Pero nada que pudiera predecir el terremoto que se avecinaba. Los primeros indicios de problemas comenzaron a filtrarse sutilmente. Pequeñas discusiones captadas por los paparazzi, comentarios malinterpretados en entrevistas, silencios incómodos en eventos públicos. Los fans, con su olfato agudo, comenzaron a percibir algo extraño en el aire. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, los mensajes de cariño se espaciaron, y la química que antes irradiaban parecía haberse desvanecido. Algunos medios de comunicación, con la astucia que los caracteriza, empezaron a especular sobre una posible crisis, pero nadie se atrevía a confirmar nada. El 26 de junio de 2025, el mundo se paralizó. Las redes sociales explotaron. Los portales de noticias internacionales y locales comenzaron a replicar la misma noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Así, sin más. Fin. Se acabó el cuento de hadas. Las reacciones fueron inmediatas. Los fans devastados. Los medios enloquecidos. La noticia se esparció como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable? Las preguntas inundaron Internet y las redes sociales. Comenzaron las especulaciones, los rumores, las teorías de conspiración. Los hashtags relacionados con la ruptura se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Las fotos y vídeos de la pareja, hasta hacía poco símbolo de amor, comenzaron a ser analizados con lupa, buscando señales, pistas, detalles que pudieran explicar lo inexplicable.
¿Quién fue el primero en confirmar la noticia? Fue una filtración. ¿Un comunicado oficial? ¿Un tuit desesperado? Los detalles iniciales eran escasos, pero la noticia era innegable. Hande y Kerem, la pareja dorada, ya no estaban juntos. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la primicia, buscando desesperadamente una declaración, una confirmación, cualquier detalle que pudiera alimentar la vorágine informativa. Los reporteros acechaban las puertas de sus casas, de sus lugares de trabajo, intentando obtener una imagen, una palabra, una pista. Los primeros reportes indicaban que la ruptura había sido amistosa. ¿Amistosa? ¿Quién se cree eso? Después de meses, incluso años de amor público, ¿una ruptura amistosa? Eso no iba a calmar a los fans. Algunos medios sugirieron diferencias creativas, agendas apretadas, incompatibilidad de horarios, las excusas de siempre. Otros, más audaces, mencionaron infidelidades, discusiones, diferencias irreconciliables. La incredulidad y el escepticismo inundaron las redes sociales. La idea de una separación amistosa se recibió con burla y escepticismo. Los fans, conocedores de los entresijos del mundo del espectáculo, no creían en cuentos de hadas. La amistad después del amor era un mito, una estrategia para evitar el drama, para proteger la imagen pública. Lo cierto es que al principio no hubo un comunicado oficial por parte de ninguno de los dos actores. Solo el silencio. Un silencio que en el mundo de las celebridades suele ser más ruidoso que cualquier palabra. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Miles de mensajes de apoyo para ambos, miles de comentarios con teorías descabelladas, miles de memes que intentaban, a su manera, digerir la noticia. El silencio, en este caso, fue ensordecedor. Las especulaciones se dispararon, alimentadas por la falta de información. Los fans, desesperados por saber la verdad, recurrieron a todos los recursos posibles: análisis de publicaciones antiguas, búsqueda de patrones en sus interacciones, conversaciones con amigos y conocidos en común. Cada detalle, por insignificante que fuera, era analizado y debatido. Durante los días siguientes a la ruptura, el silencio continuó. Hande y Kerem, ambos desaparecieron de la vida pública. No hubo entrevistas, no hubo declaraciones. Solo el eco de la noticia, resonando en cada portal, en cada red social. ¿Era una estrategia para mantener la calma? ¿Estaban, en realidad, pasando un momento muy doloroso? ¿Estaban buscando la mejor manera de comunicar la noticia a sus seguidores? El hermetismo solo sirvió para avivar aún más la curiosidad y la especulación. Los medios de comunicación se volvieron aún más insistentes, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera romper el silencio. Se rumoreaba que habían cancelado compromisos laborales, que se habían recluido en sus casas, que estaban sufriendo mucho. Finalmente, y después de una semana de incertidumbre, Hande Erçel rompió el silencio. A través de sus redes sociales, publicó un breve comunicado. Un mensaje con palabras cuidadas, pero que confirmaba la ruptura. Agradecía el cariño de sus fans, pedía respeto por su privacidad y afirmaba que, a pesar de todo, guardaba un buen recuerdo de su relación con Kerem. El comunicado, breve y conciso, generó aún más preguntas que respuestas. Las palabras, cuidadosamente elegidas, intentaban transmitir calma y respeto, pero no lograron ocultar la tristeza subyacente. Los fans, divididos entre la tristeza y el alivio de saber la verdad, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Kerem, por su parte, tardó un poco más en pronunciarse. Después de unas semanas, también emitió un comunicado similar. En este reiteraba el cariño y el respeto que sentía por Hande, y pedía a sus seguidores que respetaran su decisión. El comunicado de Kerem, aunque similar al de Hande, generó aún más especulaciones. Algunos fans interpretaron ciertas frases como una señal de arrepentimiento, de dolor, de nostalgia. Otros, en cambio, vieron en sus palabras una muestra de madurez y respeto. Fue entonces cuando los medios de comunicación comenzaron a profundizar en la información. Surgieron nuevas teorías, nuevos rumores. ¿Quién había tomado la decisión de romper? ¿Por qué? ¿Había una tercera persona involucrada? Los periodistas, con sus fuentes y contactos en el mundo del espectáculo, comenzaron a investigar, a buscar testimonios, a reconstruir los hechos. Los portales de noticias se inundaron de artículos y reportajes sobre la ruptura,
cada uno con su propia versión de los hechos. Las especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura no se hicieron esperar. Algunos medios apuntaron a la presión mediática, a la constante exposición a la que estaban sometidos. Otros a la incompatibilidad de agendas. Ande, con su meteórica carrera, estaba en auge. Kerem, también con sus proyectos, parecía estar en un momento de crecimiento profesional. La constante exposición a los paparazzi, las críticas en las redes sociales, la presión de las marcas y los contratos, todo ello pudo haber minado la relación. La incompatibilidad de agendas con proyectos en diferentes países y horarios de trabajo frenéticos dificultaba el tiempo de calidad y la comunicación. Pero, ¿qué hay de la tan mencionada tercera persona? Este rumor, por supuesto, circuló por las redes sociales como la pólvora. Se mencionaron nombres, se inventaron historias. Pero al final, todo quedó en eso, rumores. Nadie pudo demostrar nada. El rumor de la tercera persona fue el más persistente y polémico. Se mencionaron nombres de compañeros de trabajo, de amigos, de personas cercanas a la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla con acusaciones, desmentidos, teorías conspirativas. La falta de pruebas, sin embargo, no impidió que el rumor se extendiera como la pólvora, alimentando la especulación y el morbo. Lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue una de las noticias más comentadas del año 2025. No solo por el impacto que generó en los fans, sino por el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento turco. La pareja se había convertido en un símbolo. Su ruptura en un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede terminar. La noticia generó un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco. Las revistas del corazón y los portales de noticias se volcaron en la cobertura del evento, dedicando portadas, reportajes y análisis a la ruptura. Los anunciantes y las marcas se vieron obligados a replantear sus estrategias de marketing, ya que la pareja era imagen de numerosos productos. El tiempo, como siempre, fue el mejor aliado. Hande y Kerem, poco a poco, comenzaron a rehacer sus vidas. Ambos se enfocaron en sus carreras, en sus proyectos. Hande con nuevas series y películas, conquistando al público una vez más. Kerem con nuevos papeles, demostrando su talento. El tiempo, con su capacidad para curar heridas y atenuar el dolor, fue el mejor aliado para ambos. Hande, con su profesionalismo y talento, se volcó en nuevos proyectos, conquistando al público una vez más. Kerem, por su parte, se concentró en su carrera, demostrando su talento y versatilidad. Hoy, a pesar de la ruptura, el cariño de los fans hacia ellos sigue intacto. Siguen siendo dos de las celebridades más queridas y admiradas de Turquía. Y aunque su historia de amor haya terminado, su legado como pareja, como el dúo que nos enamoró en Sen Kalkam, sigue vivo en la memoria de todos. A pesar de la ruptura, el cariño y la admiración de los fans hacia Hande y Kerem permanecen intactos. Ambos siguen siendo dos de las celebridades más queridas y admiradas de Turquía, con una base de seguidores leales y apasionados. Su legado como pareja, como el dúo que nos enamoró en Sen Kalkam, sigue vivo en la memoria de todos, alimentando la nostalgia y el recuerdo de su historia de amor. Pero la historia no termina aquí. Con el tiempo surgieron nuevas perspectivas y revelaciones. Fuentes cercanas a la pareja, aunque mantuvieron el anonimato, ofrecieron fragmentos de la verdad. La presión mediática, aunque un factor importante, no fue el único. Las diferencias creativas y los objetivos divergentes en sus carreras jugaron un papel crucial. Hande, con una ambición innegable, buscaba consolidar su éxito internacional, mientras que Kerem, con una visión más tradicional, priorizaba sus proyectos en Turquía. Además, se rumorea que la comunicación entre ellos se vio afectada por las constantes críticas y la presión del entorno. Las expectativas de los fans, las críticas en las redes sociales y los chismes en los medios de comunicación crearon una atmósfera asfixiante que dificultaba mantener una relación sana y equilibrada. El misterio de la tercera persona nunca se resolvió por completo. Aunque los rumores persistieron, nunca hubo pruebas concluyentes que confirmaran una infidelidad. Lo más probable es que la situación fuera más compleja, con diferentes personas involucradas en sus vidas, pero sin llegar a ser una causa directa de la ruptura. Con el paso de los años, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado las polémicas y se han enfocado en sus carreras y en sus vidas personales. Han demostrado madurez y profesionalismo, dejando atrás el drama y enfocándose en el futuro.
Hande ha seguido cosechando éxitos en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus proyectos han sido bien recibidos por el público y la crítica, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y populares de su generación. Kerem, por su parte, ha continuado demostrando su versatilidad y talento, participando en diferentes proyectos que han enriquecido su carrera. Ha seguido trabajando en Turquía y en el extranjero, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y estilos de actuación. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem fue un evento que sacudió el mundo del espectáculo turco. Aunque el cuento de hadas terminó, ambos han demostrado su profesionalismo y madurez, dejando atrás el drama y enfocándose en el futuro. Su historia de amor, aunque breve, seguirá siendo recordada como un ejemplo de pasión y química, y su legado como pareja en Senkalkam seguirá vivo en la memoria de todos. La lección que nos dejaron es que incluso en el mundo de las celebridades, el amor puede ser efímero, pero el respeto y la amistad pueden perdurar. Y bueno, amigos, aquí termina este viaje por la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Hemos desmenuzado cada detalle, desde el anuncio de la ruptura hasta las posibles causas, los rumores, las reacciones y, por supuesto, el impacto que tuvo en sus carreras y en la industria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen en la versión oficial o tienen sus propias teorías? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios de abajo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.